Okay then, so the next topic is going to be zero conditional. So what is a zero conditional? When do we use it? And what is its function? So you already know that whenever we use conditionals is because we want to express a situation that has a cause and it also has an effect or a result. So whenever we use a zero conditional is because we're talking about things that are 100% truthful, situations that are 100% truthful or possible. And by having this truthfulness into the cause or the first situation, we are in some way having a result that is 100% certain. So we are 100% sure that whenever we have this situation, we're always going to have the same result all over again. And that's the reason why we always have to use simple present for both sentences, because we're talking about things that are always the same, so they don't change. They remain intact in the present. So as you can see here, we have a few examples of situations that fit into this type of conditional, that it will be scientific facts, general facts, or even logical facts. And here I have a few examples for you to see and for you to understand a little bit more. So the first one says, if you heat ice, it melts. So you know that is logical reaction. And in here I have the same sentence. The only thing that I did was change the position between the main clause and the if clause. That is, if you remember in our last class together, we were mentioning about the punctuation rules that we have to follow for this. That whenever we use the main clause at the beginning, we don't have to use the comma anymore, as you can see here. And that if always has to stay with the cause. It's just for you to see that you can either use it like this or like this. The second example that I have, it says, if I run for hours, I get thirsty. Same here, I get thirsty if I run for hours. And the last one, it says, if you take a shower, then you are clean. And as you can see here, I underline then because it is very used to use then whenever you use a zero conditional and at the beginning of your main clause. So I'm going to explain everything again in Spanish for you to understand a little bit more. So vamos a ver qué es el cero condicional, cuándo lo utilizamos y cuál es su función. Como vieron en la clase pasada, estuvimos hablando de los condicionales, los cuales nos ayudan a expresar situaciones de causa y efecto, independientemente de si son reales o irreales, y qué tanta veracidad hay tanto en la situación inicial como en el resultado. En este caso, al momento de utilizar el cero condicional, nosotros estamos hablando de situaciones que son 100% verdaderas y 100% posibles. El resultado tiene el mismo grado de veracidad. En pocas palabras, siempre cuando nosotros llevemos a cabo alguna acción, vamos a obtener siempre el mismo resultado cuando utilizamos el cero condicional. Es por esta misma razón que utilizamos el presente simple para poder expresar ese tipo de situaciones, porque ambas se mantienen intactas en el presente, o sea, no cambian, siempre obtenemos el mismo resultado. Y como ejemplo de situaciones que podemos nosotros expresar con este condicional, podrían ser hechos científicos, hechos generales o hechos lógicos. Yo aquí tengo algunos ejemplos para que ustedes puedan tener una idea más clara de cómo se utiliza este condicional. Si se fijan, yo aquí tengo el primer ejemplo que dice que si tú calientas hielo, se derrite, ¿sí? O sea, tenemos nuestro cubito de hielo. Y si nosotros lo colocamos al sol o a una fuente de calor, pues se va a derretir, ¿sí? Lo mismo aquí, esta oración dice lo mismo, nada más que como les comentaba ayer, nosotros podemos iniciar con la consecuencia y después agregar lo que es la causa.
Lo único que va a cambiar aquí es que ya no vamos a utilizar la coma. Si ustedes se dan cuenta que yo la estoy posicionando después de la causa y después agrego la consecuencia. En este caso agrego yo primero mi consecuencia, ya no coloco lo que es la coma, pero respeto el orden de if, que es al inicio de la causa, y lo agrego, ¿sí? Acuérdense que if siempre tiene que ir en la causa, nunca en la consecuencia. Después tenemos por acá el siguiente ejemplo que dice que si yo corro 4 horas me da sed o me pongo sediento. Lo mismo va a ocurrir acá. Vamos a ponerle aquí un vasito. Lo mismo ocurre acá, que dice que si yo, yo estoy sediento si corro 4 horas. Lo mismo tenemos por acá otra situación que puede ser lógica o básicamente verdadera en alguna situación de este tipo. La siguiente que sería: si tú tomas una ducha, entonces tú estás limpio. Aquí yo hacía mención sobre then, que lo tengo subrayado, que es una palabra que se utiliza mucho en el cero condicional y se puede colocar al inicio de la consecuencia, que significa entonces. Another thing that is very important to mention here is the verbal tense that we're using in each one of these verbs. As you can see here, you have them, all of them, in bound letters. Because here I'm using the simple present. It's just for you to see that the verb is conjugated in simple present tense. Algo más que debemos analizar aquí es que todos los verbos que aparecen en negrita están en presente simple, porque recordemos que aquí nada más utilizamos presente simple, so no hay que olvidarlo. So what is the structure that we're going to use for this type of conditional? Basically, it's going to be the next one. As you can see, here you have the if clause that, as you know, is the cause. It has to be in simple present. Then we have to add the comma, and then we add the consequence or main clause as well in simple present. Another thing that is very important to mention here is that when we use a zero conditional specifically, we can use when instead of if, but only with the zero conditional. Why? Because we're talking about certain results. Something that we already know that is going to happen in that way. It's not going to be different. So here is the only way in which you can actually use when instead of if. It's the only conditional in which you can apply when instead of if. So just be careful with that. Esta sería la estructura del cero condicional. Tenemos lo que es la causa, que está en presente simple, y tenemos la consecuencia, que también va a estar en presente simple. Y también recordarles que solamente en este condicional se puede utilizar when en lugar de if. When ya sabemos que significa cuando, if significa sí. Y lo utilizamos porque estamos hablando de situaciones que siempre tienen o obtenemos de ellas el mismo resultado todo el tiempo, son constantes. Entonces podemos utilizar cuando, que significa when, en lugar de if. Pero en otros condicionales no sería posible aplicarlo.